hermosuras, hoy les traigo otro videito nuevo de estos capítulos míos de España-México. Hay un millón de videos y de listas de este tipo, pero yo quería hacer la mía propia, o sea, una lista de cosas que a mí me llamaron la atención. No necesariamente tienen que ser las mismas, aunque sí que pueden coincidir con lo que a otros mexicanos se les ha hecho raro o les ha llamado la atención, digamos. En el súper tienes que ponerle moneda a los carritos para poderlos sacar. Tienen como una cadenita. Entonces tú le pones la monedita, lo sacas, lo usas y cuando ya terminas lo devuelves y te devuelven la monedita. Mira, tan curioso es que una vez cuando vino, y no sé si me va a regañar mi hermana por contar esto, pero una vez que estaba mi hermana aquí de visita, fuimos al súper y le dije, toma, ve y deja tú el carrito. Y no sabemos, o sea, todavía es un misterio por resolver cómo metió el carrito que no pudimos recuperar el euro. No sabemos cómo lo metió. Que para empezar ese tardó 1000 horas, o sea, 1000 horas, y cuando volvió sin el euro y fue así como que ¿cómo lo metiste? O sea, no lo sabemos. En México no se usa que le tengas que poner moneda a los carritos y los carritos están ahí libres y tú los puedes agarrar y dejar donde tú quieras. Tú tienes que guardar tu propia compra, las cosas que tú compras las tienes que guardar tú mismo en la bolsa. En México no, ya están, ya sean niños o personas mayores, están ahí y ellos te meten las cosas en las bolsas por ti y tú les das una propina, digamos. Algunos malentendidos también que he tenido con Álvaro es por palabras y yo en mi mente me estoy imaginando lo que yo creo que es y él en la suya está pensando en lo que es para él. Entonces después de haber estado hablando a lo mejor un rato de esto, nos damos cuenta que estamos hablando de cosas diferentes. Esto te puede pasar cuando vas a desayunar, por ejemplo, y tú piensas y ves en el menú un mollete. Tú te imaginas un delicioso mollete y cuando llega el mesero, el camarero y te da el mollete, tú te quedas así como que, ¿eh? Amor, buenos días. ¿Quieres un mollete? Sí. Qué rico. Pero eso es un mollete, eso le faltan los frijolitos, el queso. No, eso es un mollete de pan que se come con mantequilla. Ay, te traje un lonche. Ay, gracias, Laura. ¿Qué es? ¿Qué? Un mollete. Mollete. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Lo mismo te puede pasar con la tortilla y también te puede pasar con los limones. Y aquí los limones son estos amarillos. Y estos se llaman limas, no son limones. Y miren qué poquitos hay. Nada que ver. Algo que me costó muchísimo trabajo y algunas discusiones con Álvaro es que todo está cerrado los domingos. Y es que cada domingo se me olvidaba y le decía a Álvaro, ven, vamos al súper. Y me decía, nah, está cerrado. En México todo está abierto, se me hacía súper raro. Y esto tiene que ver con lo que mencioné en mi video de por qué me vine a España. De por qué considero yo que aquí la vida es como que más tranquila. Aquí el domingo es día de descanso y la gente se toma eso como que muy... es domingo, es día de descanso. Cuando allí, un domingo... pues es que todo está abierto. Cuando estornudas, la gente aquí se queda totalmente indiferente. Casi que solamente las personas mayores o así te pueden decir Jesús. No suelen decir salud, te dicen Jesús. Por lo general, si tú estornudas, o sea, ni siquiera te voltean a ver. No es grosería ni nada de eso, simplemente aquí no se usa. En México, si no dices salud, se puede considerar grosería. Nosotros le decimos salud a todo el mundo que estornude, aunque no lo conozcamos, ya sea el señor que está al lado de ti en el autobús o la señora que está atrás de ti en la fila del súper. Aquí en España se dan 2 besos, en México solamente se da 1. Cuando recién llegué yo dejaba muchísimas personas colgadas con la otra mejilla porque solamente les daba un beso y luego decía, ay, se me olvidó y ya iba por el otro. En tu cumpleaños no hay apapachos, esos abrazotes de felicitación que tanto nos gustan, no hay. Aquí cuando es tu cumpleaños te dan 2 besitos. El volumen y el tono con el que suele hablar la gente aquí en España es mucho más elevado y más directo, digamos. En México somos un poquito más protocolarios, más dulces, por así decirlo, y algunos españoles nos pueden hasta considerar cursis. Por ejemplo, en México decimos mande porque es como una manera más educada o más amable de preguntar qué. De chica yo me acuerdo que mis papás cuando yo decía qué me decían, no se dice qué, se dice mande. Y aquí cuando digo mande, se me quedan mirando, o se ríen, o me dicen, no, no, si yo no te mando.
Aquí son como que más directos y para los mexicanos puede parecer como que son groseros o son maleducados, pero no tiene nada que ver con eso, sino que es simplemente cuestiones de costumbre. Cuando son las 10 de la noche en verano, todavía hay sol. En Hermosillo, que por cierto tiene unos atardeceres súper bonitos, suele atardecer como a las 7:30, o sea, son 2 horas y media de diferencia. Las salidas en España empiezan mucho más tarde. Yo creo que puede que tenga que ver con que anochece más tarde. Por ejemplo, en Sonora los lugares suelen cerrar a las 2 de la mañana. Aquí a las 2 de la mañana apenas estás llegando al antro, a la discoteca. Aquí tanto el cine como la televisión está doblada al español. Y obviamente está doblada al español, acento español. A mí se me hace súper raro, ahora ya me acostumbré, pero al principio se me hacía rarísimo escuchar las películas dobladas. En el cine en México están en la versión original con subtítulos en español y algunas caricaturas o así de películas de clasificación A, digamos, sí que están dobladas, pero con acento mexicano. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que las lavadoras están en la cocina. Yo no sé si sea por cuestiones de espacio o simplemente porque así se ha hecho toda la vida y lo siguen haciendo así, pero hasta ahora no he visto aquí ninguna casa que tenga un cuartito así como que de lavandería. A todas las casas que he ido o departamentos, la lavadora está en la cocina, es como un mueble más de la cocina, y también no suelen tener secadora. Casi todo el mundo tiende la ropa al sol. A diferencia de México, que en las casas normalmente hay una habitación, un cuartito, por más pequeñito que sea, pero es un sitio destinado a la lavandería y está ahí la secadora y la lavadora y el lavadero. La mayoría de los comercios están cerrados de 2 a 5 de la tarde más o menos, y esto es por la famosa siesta española. Es muy particular que, por ejemplo, entre 2 y 5 no se acostumbra o no está bien visto, por así decirlo, de que llames por teléfono a una persona porque puede estar durmiendo la siesta. Sin embargo, si son las 10:30, 11 de la noche, no hay problema, puedes llamarla. Y voilà, hermosuras, estas son algunas diferencias España-México. Porfis, déjenme en los comentarios la que más les haya llamado la atención. Si les gustó este videito, también regálenme un me gusta, y si no se han suscrito, sean una hermosura y hagan clic en el botoncito rojito. Les mando un besote y les deseo que tengan un día súper genial. Bye. Gracias por echar ratito conmigo.